Presentación. Un segundo. Ahí sí. Supongo que todos la pueden ver. Bueno, la idea de este Nat- tema Natalia, nació no porque se ve hemos la tenido. presentación. Yo la veo clarita. Álvaro, ¿tú la Eso. ves? Ahí sí, Ahí la ahí ven. sí. Sí, Ya. Ahí sí. ahí se fue. Ya. Lo que pasa es que cuando. Ah, ya. Lo que pasa es que al yo colocarla en primer plano para mí, los veo a usted. Ahí sí. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Tampoco. Sí, sí, Ahí se sí, ve, esto es, perfecto. Ah, ya. eso. Ya, lo que pasa es que apretaba la presentación y Ahí finalmente está me perfecto. aparecen ustedes. Ya. Entonces, la idea de presentar este tema es porque durante los últimos años, al menos desde que yo volví del Fellow, hemos ido poniendo un poquito más de atención a las retenciones urinarias que tenemos en pacientes postparto. Nuestra maternidad es la segunda maternidad más grande de Chile. Eh, si bien los partos han ido en disminución, en algún momento llegamos a tener casi 6.000 partos, ahora estamos alrededor de los 3.800 partos al año, pero después del San José es la segunda maternidad más grande a nivel público en Chile. Entonces tenemos mucha paciente puérpera y aumenta la probabilidad de que tengamos algunos de estos tipos de complicaciones. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta presentación y el caso clínico es más o menos para contextualizar cómo fue que llegamos a tener que nosotros preparar un protocolo de cómo tratar de evitar esta complicación y por qué es importante que tratemos de evitarla. Entonces, esto partió el año 2004. Una paciente primigesta, 20 años, llega a la unidad en trabajo de parto, un embarazo de término fisiológico, ingresa con un trabajo de parto fase latente, tiene 9 horas de trabajo de parto con analgesia peridural, estuvo completa menos de una hora, la pasan a parto y se describe un parto intempestivo. Secundaria una maniobra obstétrica algo obsoleta y la paciente presenta un desgarro que se describe como un oasis trea que fue reparado término terminal con Vicryl. Y en el posparto cursó con una anemia moderada que fue sintomática, hubo que transfundirla y al segundo día la dieron de alta. La paciente hasta ese momento con diuresis positiva no se describía nada especial. Donde comienza nuestra triste historia fue acá. Sexto día posparto, la paciente consulta en el servicio de urgencia ginecobstétrica por sangrado abundante y eh, le encuentran un globo vesical, se lo vacían, 2 litros 400, ¿no? Y le hicieron el cateterismo, asumieron que el sangrado era por una subinvolución uterina producto del globo vesical y lo mandaron para su casa sin ninguna indicación extra. Al noveno día posparto, vuelve a consultar el servicio de urgencia ginecobstétrico, había estado febril estos últimos 3 días, hasta 40, consulta por loquios de mal olor, molestia urinaria y al examen tenía la episiotomía / desgarro de Isente. La ingresaron con un tratamiento antibiótico biasociado con ceftriaxona metronidazol. Le solicitaron una resonancia magnética de pelvis, sabiendo que había tenido este desgarro al esfínter anal y que ahora se veía todo de Isente. Y 10 horas post ingreso, nuevamente presenta un globo vesical que se lo drenan mayor a 2 litros y al menos, gracias a Dios, en ese momento alguien dijo, ¿y si le hacemos cateterismo intermitente mejor a esta paciente para ver cómo estaba haciendo? Bien, quedó con cateterismo y ahí nos solicitaron evaluación a nosotros, le pedimos un urocultivo, la mantuvimos con el cateterismo intermitente porque hasta ese momento no orinaba nada espontáneo y le agregamos tamsulosina con toda la fe del mundo a ver si nos ayudaba un poquitito. La verdad es que examinar a la paciente era muy, muy difícil porque estaba eh, muy adolorida. Entonces, la verdad es que, sobre todo por el cuadro infeccioso que tenía en relación al desgarro, era muy, muy difícil de examinar. Al 12.º día posparto, todavía no lograba micción espontánea, ni una gota de micción espontánea. Lo único positivo era que sí la paciente percibía sensación vesical.
ella refería tener deseo, iba al baño, ni una gota y teníamos que mantenerla con el cateterismo. Y del punto de vista del laboratorio, los parámetros inflamatorios comenzaron a bajar por, eh, por el tratamiento antibiótico que ella llevaba. En ese momento nos llega el informe de la resonancia magnética que informa desgarro completo del esfínter anal externo, el cual había sido supuestamente reparado o que es producto de la infección y la dehiscencia, se complicó. Ese día estaba yo de turno, pero fue un día horroroso, como cualquiera de mis turnos, por cierto, y en la madrugada del 13º día eh, nos metimos a repararla. Tenía un desgarro efectivamente completo del esfínter anal externo y se reparó con overlap, con PDS, y se le encontró un hematoma de la pared vaginal de aproximadamente 5 centímetros, porque ahí, bajo anestesia, obviamente era mucho más fácil examinarla, perdón. Y después aprovechamos de drenarlo inmediato y se reparó el desgarro con Vicryl en monohebra, ¿ya? La dejamos con antiinflamatorio. Yo utilizo harto el Sidoten rapilento intramuscular como antiinflamatorio, habitualmente en las pacientes que van a cirugía uroginecológica y también en las que realizamos eh, esfinteroplastía. Yo creo que tengo un imán para las lesiones de esfínter porque cuando estoy de turno habitualmente hay alguna y aprovechamos de repararla. La mantuvimos con la tamsulosina y con cateterismo. Y ese día ya más tarde fue evaluada por primera vez por la quina de piso pélvico para poder iniciar la terapia intrahospitalaria, porque la verdad es que ya estaba muy, muy contracturada. Los pobos rectales eran así como una piedra que tenía esta pobre chiquitita. Así que partió con la evaluación ese día y explicándole en qué iba a consistir la terapia que iban a realizar durante los días venideros. Ahí nos llegó el resultado del urocultivo que se le había tomado cuando nosotros recién la evaluamos, que por algún motivo demoró como nunca más de 48 horas y salió negativo. La paciente en los exámenes de orinas que se le realizaron, que fueron más de uno, presentaba una piuria séptica. Todos mostraban placas de pus, mucho leucocito, pero los urocultivos no salían negativos. Entonces, una colega con harto años de experiencia dijo, por si acaso, pidámosle cultivo de COG, que finalmente también fue negativo, eso demoró 2 semanas así para que nosotros nos enteráramos, y se le solicitó una eco renal que fue normal. Al 17º día posparto, la verdad es que yo a esa altura ya le había prendido vela a todos los santos que conocía, le había preguntado a mis profes del fellow, a todos los conocidos en la uroginecología, qué más podía hacer, a los colegas urólogos y llamándolo así como, por favor, ¿qué más se le ocurre? Y todo era como, pucha, sí, po, eso es lo que tenemos que hacer, nosotros haríamos lo mismo, gracias. Y seguíamos ahí con la pobre chica sin orinar, finalmente decidimos hacerle una cistoscopía. No les puse la imagen porque la verdad es que la foto se veía súper mala, pero tenía como una metaplasia media algodonosa. La biopsiamos y la biopsia dijo inflamación aguda y crónica. Gracias. Y en ese momento decidimos dejarla con sonda Foley porque la pobre ya no toleraba más los cateterismos y dejarla un poquito en reposo. Le solicitamos un urotac que informó nefritis y dado que había nefritis en el urotac y que teníamos esta piuria, por muy que el urocultivo no saliera negativo, decidimos partir tratamiento antibiótico. Se le hizo consulta también a neurocirugía y solicitaron una resonancia magnética de columna pensando que la chica tuviera algo neurológico no diagnosticado previamente, que tampoco fue normal. Al 19º día posparto salió un urocultivo positivo. Recién ahí a un Enterococcus fecalis. Así que la mantuvimos con antibiótico y como estaba con la sonda Foley decidimos darla de alta y empezar los controles ambulatorios. Una vez que terminó el tratamiento antibiótico con urocultivo negativo, sacamos la sonda Foley y la verdad es que ella siguió con cateterismo intermitente porque ahí hicimos una prueba de llenado y no logró orinar nada espontáneo. Y se mantuvo con controles semanales y con cateterismo cada 4 horas durante el día en su casa. En la noche la dejábamos descansar porque tenía un poco de restricción hídrica y entre que estaba amamantando la pobre, estaba media deshidratada, así que no juntaba tanta orina durante la noche. Recién a la sexta semana posparto logró tener micción espontánea. No muy eficiente porque igual tenía residuos sobre el 50%, pero fue la primera vez que logró eliminar una gota de orina
en forma espontánea después de su parto. Se mantuvo con cateterismo como había hecho esta infección urinaria con algún grado de impacto renal, decimos mantenerla con antibioprofilaxis. Y recién a la 10ª semana posparto, esta paciente comenzó a orinar normal, con residuos no patológicos. Continuó con quine de piso pélvico en forma ambulatoria y se mantuvo continente tanto urinaria como anal, al menos hasta los últimos controles, y sin disfunción del vaciado. Pero las primeras 10 semanas fueron las 10 semanas más largas de la vida de esta paciente y de la vida de todos los que estábamos alrededor de ella, que ya no sabíamos qué más hacer para que esta pobre chiquitita orinara. Cuando ya llevaba 2 semanas más o menos eh, con volúmenes normales en los controles, en los residuos conviccionales, le suspendimos la tamsulosina recién ahí y después de eso se mantuvo bien, gracias a Dios. Así que finalmente, después de varias semanas posparto, ella logró ser dada de alta y volver a sus controles habituales como cualquier nodriza a esa altura ya, porque se le había acabado hasta el puerperio la pobre. Y bueno, fue a raíz de eso que nosotros comenzamos a tratar de normar un poquito el tema de las retenciones urinarias postparto. Nosotros en nuestro hospital tenemos nuestro servicio de urgencia donde está el preparto, parto, la urgencia ambulatoria y tenemos nuestro piso donde hay un residente además a cargo de las pacientes que están hospitalizadas. Y muchas veces los llaman en pacientes postparto, ya sea postparto vaginal o postcesárea, por dolor y resulta que lo que tienen es un globo vesical. Es tan fácil como, oh, tocarle la guatita. Entonces, finalmente, era una necesidad para nosotros como servicio. Entonces, ¿qué es lo que es la retención urinaria aguda? Yo creo que todos los que estamos acá sabemos qué es lo que es, y esta incapacidad de orinar a pesar de hacer un esfuerzo persistente cuando la vejiga está llena. Obviamente, si uno intenta orinar con un volumen vesical muy bajo, puede no ser eficiente, pero cuando la vejiga está llena, todos deberíamos lograr. Y además, por definición, se acompaña una vejiga palpable, dolorosa y percutible. No sé cuál es la realidad en sus hospitales, pero nuestras pacientes, sobre todo las pacientes obstétricas, tienen un IMC elevado. Y cuando digo elevado, es muy elevado. Hemos tenido pacientes con IMC sobre 70 embarazadas. Entonces, a veces esto de la vejiga palpable, percutible, no es tan fácil, pero igual tenemos que estar pendientes de que las pacientes orinen y eso a veces no es parte del colectivo. Nadie le anda preguntando a las pacientes, ya, pero ¿usted siente que salió todo el pipí cuando fue al baño? ¿Ha ido al baño? Porque a veces entre que están, que la guagua llora, que tienen que aprender a dar pecho, que no siempre logran un acople adecuado, se puede demorar un poco más y nadie se preocupa que la paciente en ese rato vaya a orinar. Entonces, ¿qué nos puede causar que la paciente haga una retención urinaria aguda? La falta de relajación del piso pélvico, que haya una falta de contracción del detrusor o que hubiese una obstrucción del tracto de salida, ya sea por factores mecánicos o factores dinámicos. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hay una sobredistensión de la vejiga, hay un aumento de la presión vesical, lo que va a llevar a una caída del flujo sanguíneo y eso va a provocar una isquemia del músculo y daño nervioso, lo que puede empeorar la sensibilidad y la contractilidad de la vejiga. Pero además, cuando nosotros vaciamos la vejiga, esta reperfusión también puede generar un aumento de la apoptosis celular y del daño oxidativo. Entonces, el daño muscular y nervioso que se genera por la distensión, la isquemia y la reperfusión, además permitirían que pueda presentar nuevo episodio y caer nuevamente en este ciclo de sobredistensión y posterior vaciado vesical. Entonces, como diríamos en buen chileno, por anga o por manga nos llega esta cuestión, porque si se sobredistiende, lo dañamos y el vaciado también nos puede generar cierto daño, que es lo que tenemos que hacer, tratar de evitar que se sobredistienda. Y eso es bastante complejo, sobre todo en un lugar donde tenemos hartos partos. Y el tema es que la severidad y la duración de la distensión vesical son factores importantes eh, en cuanto al daño que se va a generar en la vejiga y el grado de recuperabilidad que estos tengan. Por ejemplo, en nuestro caso clínico, esta paciente de 20 años, sin patología alguna, hizo 2 globos mayor a 2 litros y que la tuvieron más de 2 meses sin poder orinar. Y a todos nosotros con un hipertono del esfínter anal también no menor a raíz de que esta pobre chica no podía orinar. Entonces se planteó este protocolo que en este momento en nuestro hospital está en el proceso de aprobación por el Departamento de Calidad y de Implementación para ver
si es que logramos disminuir las complicaciones a largo plazo que finalmente nos van a repercutir a nosotros como unidad de Urogine, pero más allá de eso, el impacto que esto tiene en la vida de cada una de nuestras pacientes. Entonces, nuestro objetivo principal es evitar la aparición del globo vesical, ¿ya? Y para eso, nosotros escogimos que fuese durante un periodo medianamente acotado, es decir, desde que nuestra paciente ingresa en trabajo de parto, durante el parto y en el puerperio inmediato que consideramos las primeras 24 a 48 horas, que es el momento en el que están hospitalizados. Habitualmente, a las 24 horas las pacientes están orinando bien, entonces no deberíamos tener mayor problema, pero en aquellas que tengan alguna dificultad, esta observación se va a mantener. Y lo que nosotros buscamos es valorar la función vesical durante el trabajo de parto, prevenir el globo vesical, evitar la retención urinaria postparto y que esto sea basado en algún grado de evidencia, que no sea porque a mí me pareció que tenía que hacerse así. Entonces, esto nosotros lo vamos a ser responsables tanto como médicos de turnos como los médicos de sala, que son los que pasan visita, y las matronas, que son las que las van a acompañar durante el trabajo de parto y parto, y también aquellas que van a estar las primeras horas del puerperio. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros a las pacientes? Debiésemos preguntarles si ellos tienen antecedentes de una disfunción miccional o cirugía uroginecológica. Nuestras pacientes están siendo madres cada vez a mayor edad, por lo tanto es probable que ya tengan alguna disfunción del piso pélvico y algunas pueden haber sido sometidas a cirugía uroginecológica y algunas que tengan disfunciones miccionales es más raro, pero también tenemos que preguntarlo. El estado actual del vaciamiento vesical, que la paciente no tenga alguna patología que dificulte su vaciamiento o, por ejemplo, alguna patología neurológica. Nosotros hemos tenido varios casos de pacientes secueladas de mielomeningoceles que llegan en trabajo de parto, entonces, aquellas ya conocen cómo es, ellas se hacen cateterismo sola y ahí nosotros, ¿qué vamos a estar preveniendo? La paciente sabe cómo funciona. Esa incluso nosotros las podemos sacar de nuestro grupo al que nosotros vamos a estar vigilando. Y, por supuesto, alguna paciente que llegase que tuviese algún cateterismo permanente al momento del ingreso. Durante el trabajo de parto, lo más importante es la vigilancia, tratar de favorecer que la paciente cada 3 horas vaya al baño. Eh, el tema es que tenemos que tratar de proveer la mayor privacidad y ambiente cómodo para que la paciente pueda orinar. Nosotros sabemos que si la paciente no logra sentarse, por ejemplo, cómodamente para poder vaciar, no va a lograr una adecuada relajación del piso pélvico y eso pudiese hacer que no vacíe bien la vejiga. Nosotros tenemos un baño para 10 pacientes, entonces a veces es un poco complicado y nosotros también tenemos un hospital amigo, no sé si lo tienen en todos los hospitales, todo el hospital amigo, hiperamigo, que invita a todo el mundo a pasar a las salas de parto. Entonces a veces también se nos complica un poco esto de la privacidad y si alguno alguna vez ha tenido que hacer pipí en chata, no es lo más cómodo que hay. Entonces, tratar de favorecer que la paciente vaya al baño y que logre orinar de la mejor forma posible. Cuando no lo logra, ahí nosotros ir a apoyarla con cateterismo. Pero lo más importante es que la paciente tenga pendiente, que nosotros estemos pendientes de que ella vaya al baño a orinar. Ahora, acá nosotros tenemos otro problema que es con la analgesia epidural. Una buena analgesia debiese tener un bloqueo eh, al dolor, pero no un bloqueo motor. Debiese ser un bloqueo sensitivo y permitir que nuestras pacientes pudiesen incluso deambular a lo mejor con apoyo, pero poder movilizarse. Eso en nuestro caso no funciona porque como tenemos un volumen alto de pacientes y tenemos un solo anestesista para la maternidad, las dosis que se administran, y este bloqueo es dosis dependiente, tienden a ser más altas. Las pacientes quedan bloqueadas, a veces no se pueden ni el poto para levantarlo y colocarlo arriba de la chata, menos van a poder ir al baño. Por lo tanto, eso ya es un factor de riesgo a que la paciente haga una disfunción del vacío. Y habitualmente, una vez que ya nosotros le colocamos la analgesia al parto, se conducen. Por lo tanto, estamos administrando más suero, primero para la administración de la analgesia peridural y después para la conducción. Entonces, las micciones acá nosotros vamos a tratar de que sean más seguidos, cada 2 horas, y al menos en la primera micción post peridural, tratar de medir un residuo. Idealmente ecográfico o con un bladder scan de tener posible. En nuestro hospital, pobre como la rata, pudiese ser con un cateterismo. Pero si la paciente logra vaciar bien, después uno pudiese continuar
solo recordándole a la paciente que tiene que orinar. Obviamente que si ella siente deseo antes de las 2 horas, tenemos que favorecer de que vaya al baño antes de las 2 horas y preguntarle cómo siente que vació. ¿Ya? Y para eso también tenemos que educar a todos nuestros profesionales médicos y paramédicos de qué es lo que nosotros esperamos de una micción exitosa, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, durante el trabajo de parto, eh, la verdad es que en caso de que el parto vaya a ser instrumental, independiente de si este es un forceps o un vacuum, o que va a requerir una rotación, que incluso pudiese ser manual, o que ya lleva mucho rato la paciente con un expulsivo prolongado o semi-prolongado, nosotros debiésemos hacerle un cateterismo para vaciar la vejiga y que eso también nos favorezca el descenso de la presentación. eh, Nosotros colocamos evitar las maniobras que puedan comprimir la vejiga distendida, porque en el caso de nuestra paciente se describe que se le realizó compresión y por eso tuvo el parto introspectivo y ella no había orinado. Entonces, pudiese haber sido eso lo que gatilló todo el año, vaya a saber, porque fueron tantas cosas, de verdad que fue una película de terror ese caso, que no sabemos qué fue realmente la causa, probablemente de todo un poco. Y en los casos de las pacientes que se van a someter a cesárea, siempre colocar una sonda Foley con campo estéril y eh, favorecer el retiro precoz dentro de lo posible. Obviamente, cuando las pacientes están dentro de un protocolo de morfina, nuestros anestesistas aún no se ponen muy de acuerdo si 12 horas, 24 horas, o pacientes que tengan indicación de sonda Foley, por ejemplo, en aquellas que tenemos que vigilar la diuresis por alguna patología médica de la paciente o por el uso, por ejemplo, de sulfato de magnesio, lo vamos a retirar después. Pero en pacientes que no tengan alguna de estas condiciones, lo ideal es a las 6 horas retirar la sonda Foley. Y acá, en las pacientes del puerperio inmediato, aquellas que fueron a cesárea, como les decía, tratar de a las 6 horas o según indicación médica en los casos especiales que ya mencioné, retirarla y esperar y tratar de que la paciente dentro de las primeras 4 horas post retiro de la sonda Foley vaya al baño. Lo mismo, tratar de que sea en una posición lo más cómoda posible. Eh, Acá todavía en esta zona existe mucho el mito de no, que te vas a pegar cosas en los baños. Entonces, no, si uno no se revuelca en caca, es poco probable que se pegue una infección urinaria. Entonces, tratar de que la paciente se pueda sentar en el baño y obviamente tener un baño limpio para que se sienta cómoda. Y en las pacientes postparto normal lo mismo, favorecer que en las primeras 4 horas vaya al baño. Y aquí es donde se nos presentan varios escenarios. La primera es si no se produce la micción en las primeras 4 horas, que es lo que nosotros debiésemos ver. Evaluar ecográficamente el volumen vesical, porque si la paciente tiene un volumen bajo, no va a tener ganas de orinar y podemos esperar 1 hora. Entonces, nosotros dijimos, si tiene menos de 250, esperar 1 hora y reevaluar. Si no logra micción, cateterismo. Si tiene más de 250 y la paciente no siente nada o no logra vaciar, iniciar cateterismo y ver. ¿Ya? Ahora, si la paciente logra una micción y siente que vació adecuadamente, la verdad es que si contamos con la evaluación ecográfica o con un bladder scan, evaluar cómo fue este residuo. Y si esto fue normal, nos olvidamos y le decimos a la señora, señora, por favor, vaya al baño. Y la idea es que las TENS, cada vez que vayan a controlar los signos vitales, que van a ser cada 4 horas aproximadamente, le recuerdan a la señora, señora, ¿usted fue al baño? Sí. ¿Vació bien? Sí. Ya, muy bien. Entonces tenemos que irle metiendo esto a todo nuestro personal en la cabeza. Y si la paciente logra micción, pero siente que no logró vaciar adecuadamente la vejiga, estamos más que la obligación de medir el residuo eh, postmiccional. Que si no tenemos bladder scan, ahí ya estamos perdidos y tenemos que ir a hacerle un cateterismo y evaluar. Nosotros acá consideramos 50 cc y que sea menos del 25% del volumen orinado, que es bastante excesivo, por así decirlo. Si uno va a lo que dice la ICS, habla hasta de 150 en las primeras 48 horas posparto, em, por efecto de la progesterona, por efecto de la misma perioral, la paciente efectivamente puede no vaciar también. El tema para nosotros es que nosotros tenemos un protocolo para las pacientes que van a cirugía uroginecológica donde utilizamos estos valores. Entonces, si tenemos que cambiárselos, nos puede generar conflictos de lo que empiecen a hacer es que a esta sí, a esta no, y que se les mezclen todas las cosas. Ante eso preferimos que ser más estrictos con las puérperas y que si tiene esto alterado, nosotros vamos, la evaluamos y decidimos qué es lo que va a hacer. Y habitualmente
la gran mayoría, en las primeras 24 o 48 horas, va a estar resuelto y va a poder orinar maravillosamente. Pero la idea es poder detectar precozmente a las pacientes que tuvieron una complicación, como la tuvo nuestro caso clínico del día de hoy, y que no lleguemos a tener a alguien 2 meses sin poder orinar. Entonces, a modo de conclusión, la retención urinaria es una urgencia y todos tenemos que verla así. En nuestro caso clínico tuvimos oportunidades de actuar antes. La primera vez que consultó y que tenía un globo de 2,5 litros, como nadie dijo, puede que a esta paciente después le cueste orinar. Bueno, se nos pasó. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que nuevamente concientizar. Educación de las pacientes y del personal de salud. Y cuando hablo del personal de salud no me refiero solo a los técnicos paramédicos, a las matronas o enfermeras. Me refiero también a nuestro equipo médico. Y recordar que de lo que nosotros sabemos y de las acciones que nosotros realizamos depende la evolución de nuestras pacientes. Entonces, tenemos que seguir siempre educándonos y buscando disminuir las complicaciones que pudiesen tener a veces secuelas a largo plazo o a muy largo plazo para nuestros usuarios. Eso puede ser. Muchas gracias, Natalia, por la presentación. Se abre la ronda de preguntas. Henry. No, yo le estaba aplaudiendo, que la encontré muy buena. Era emoticón No, está buena. Oye, Nati, ¿qué opiniones has tenido respecto a este algoritmo de manejo? Porque tal como decís tú, es introducir algo nuevo. No sé qué dicen los maternos fetales o los que están en parto. Y también el tema de parto humanizado, si es que se considera como muy intervencionista esto de estar viendo la vejiga, si se vacía o no se vacía. Cuéntanos O sea, cómo ha del sido la punto de experiencia vista contigo. de los colegas médicos, al menos del grupo de Urogine, están todos contentos. De los médicos que hacen residencia en piso, la verdad es que hubo bastante buena acogida porque ellos ven lo frecuente que es que las pacientes hagan retención urinaria. Porque, como digo, la paciente a veces como que se olvida de que tiene que hacer pipí y a todos nos pasa que si uno está haciendo algo y dice, no, si termino esto y voy al baño y uno nunca termina de hacer nada, sobre todo si uno es medio disperso, nos ponemos a hacer otra cosa. Si yo tuviera que estar a cargo de una guagua, no sé si me acordaría que tengo que respirar, entonces ir al baño tiende a no ser una prioridad para las pacientes. Y claramente nosotros como personal de salud tampoco somos los que andamos así a cada rato viendo si la paciente orinó. Entonces, desde el punto de vista de los que hacen residencia y que hay algunos que son maternos fetales, sí, bien. Ahora, el tema de la violencia obstétrica, parto humanizado, es complejo siempre. Pero habitualmente cuando uno le explica a la paciente, eh, logra llegar a un acuerdo y lamentablemente, eh, al menos en la parte del trabajo de parto y parto, es algo que ya venimos haciendo a lo mejor no tan rutinario, pero los médicos habitualmente cuando vamos a examinar a la paciente, porque uno le va a hacer el tacto, oye, a veces uno, como digo, tenemos pacientes con IMC muy alto y sí se nos dificulta detectar el globo por abdomen, pero al hacer el tacto uno siente que la vejiga está lleno y le explica a la paciente y dice, ¿sabes que voy a tener que sacarte orina? Perfecto. Nunca hemos tenido ningún problema en eso. Ahora, una vez que sea más rutinario, uno tiene que hacer la educación desde el momento que ingresa y obviamente que queda a criterio de la paciente. Pero cuando hay una indicación médica, si uno logra explicarles con argumentos a la paciente, es muy raro que la paciente se oponga, sobre todo porque es un beneficio para ella. Las que más han Estupendo. puesto reticencias y un poquito las matronas, que serían las que les tocaría hacer los cateterismos. Hola Nati, ¿me escuchan? Sí, Bueno, te felicito por la presentación, súper esquemática, muy dinámica, te agradezco por eso. Eh, Quiero comentarte que nosotros en 2019 publicamos un trabajo con el grupo del doctor Steven Swift de la Universidad de California del Sur, en el cual le preguntamos a las pacientes posoperadas de cirugía ginecológica, ¿usted sintió
que vació su vejiga en forma completamente y esas pacientes, cuando decían que sí, tenían un valor predictivo negativo de un 97%. O sea, el 97% de las pacientes que vació la vejiga en forma completa, efectivamente la habían vaciado en forma completa. Y lo hicimos después en pacientes mayores, que lo llevamos este año a Yuga, y en pacientes mayores, el 93% de los pacientes que respondían positivamente a la pregunta, ¿siente usted que vació la vejiga en forma completa? Dicen que sí, efectivamente la habían vaciado en forma completa con un residuo posmisional menor a 100. Entonces, eh, a- aportando a tu presentación, creo que esa es una muy buena pregunta para hacer a las pacientes que están en el puerperio, que dicen, o sea, preguntarles a las pacientes, ¿usted siente que vació su vejiga en forma completa? Dicen que sí, probablemente el 97% de esas pacientes van a haber vaciado su vejiga en forma completa. Y probablemente es una pregunta que uno debería hacer en forma más insistente en pacientes que han tenido factores de riesgo para haber tenido una disfunción del vaciamiento vesical, como por ejemplo en las pacientes que hayan tenido un parto operatorio. Eso es lo que yo quiero aportar. Nosotros en este momento estamos en proceso como de educación y eso estamos a nivel de las matronas, concientizándolas a ellas y de lo importante que es el preguntar, hablar con los pacientes, sí, esas cosas básicas, la maniobra desesperada número uno, y que sea parte como del control de signos vitales. Cada vez que van a tomarle la presión, a tomarle el pulso, preguntarle cómo está orinando. Porque uno le pregunta, ¿y usted orinó? Sí, no, ya, listo. ¿Tuvo deposiciones? Sí, no. Claro, quizás sería a lo mejor decirle, usted siente, o sea, porque nosotros lo hemos visto, ¿ah? En otras pacientes, pero vale la pena hacerlo en el momento en que fueron a orinar. Usted siente que vació su vejiga en forma completa y si te dice que sí, como es una paciente joven, que no tiene los antecedentes de una paciente mayor, probablemente el 97% de ellas está orinando, está vaciando en forma completa y tiene un residuo postmiccional menor a 100 cc. Entonces es una buena opción para poder, en el fondo, impedir que uno tenga que sondear a la paciente o hacer algún bladder scan que no en todas partes está presente, en muy pocos lados está disponible, y simplemente con una pregunta uno puede estar tranquilo respecto a la función del vaciamiento de esa paciente en un posparto inmediato. Te damos la palabra, Claudia. Gracias. Hola Nati. Hola. Quería hacer un comentario como equipo de matronas, enfermeras matronas. Em, yo hace mucho tiempo que no estoy en el puerperio, pero al menos de lo que recuerdo, era, o sea, es como súper importante la evaluación que uno hace en el posparto inmediato y en las horas posteriores, justamente en función de la diuresis que haya tenido la paciente y al menos recuerdo yo con medidas como, no farmacológicas, por supuesto, pero sí muy insistentes de que las pacientes hagan pipí. Entonces me llama la atención el caso que mostraste, lo encontré terrible que se haya ido de alta esa paciente con ese globo, ¿no es cierto? Y que haya vuelto tantos días posteriores. Así es que creo que es una medida muy fácil de implementar y que, claro, estás en etapa de concientización del equipo, pero yo creo que sin duda es algo que hacemos. Lo que pasa es que, claro, hay que ponerse las pilas, que en el fondo no se nos puede pasar ninguna, ¿cierto? Y no dejar pasar tampoco las horas, así como tú decías que el baño es para 10 pacientes, o sea, no puede ser que la paciente sea la que espere y que los familiares vayan al baño. Ahí yo creo que tenemos que empoderarnos más el equipo de matronas en el cuidado de nuestras pacientes, pero sin duda creo que es algo de los pilares del cuidado, de la valoración posterior, incluso al alta, ¿no es cierto? Y la sugerencia del retiro de la sonda Foley en post cesárea, también yo creo, me sorprendí que dijiste 6 horas posteriores como recomendación, porque habitualmente, claro, uno espera 10 al menos, ¿no es cierto? Sí. Habitualmente cuando hay morfina intratecal, por ejemplo, en las Claro. pacientes, ahí cambia, porque, como te decía, acá todavía no existe un protocolo establecido por parte de los anestesistas, que al gusto de ellos, algunos dicen 12, otros dicen 24.
y ahí estamos perdidos. Pero hay pacientes a las que no les colocan morfina intratecal, ¿y para qué le vamos a dejar la sonda más tiempo? Em, Mientras antes la paciente logre movilidad y con sonda se le hace más difícil, disminuimos los riesgos postoperatorios de todo tipo. De hecho, a las 2 horas la paciente pudiese estar sentada en su cama sin necesidad de levantarse. Pero eso es lo que nosotros buscamos, la deambulación precoz, nos disminuye los riesgos trombóticos, nos disminuye un montón de otras cosas. Y también que la paciente logre ir al baño. Pero también, como les mencionaba, la anestesia peridural de por sí es un factor de riesgo de disfunción miccional y cuando las pacientes quedan bloqueadas, que es casi todas las que nosotros le colocan peridural, hace que sea más probable porque, como digo, hay un bloqueo motor también. Entonces, ahí nosotros ya tenemos factor de riesgo que tenemos que ser capaz de reconocerlo como tal y a esas pacientes ponerle más ojo en el posparto, ya sea parto operatorio o parto vaginal. Y quizás, Nati, ahí desde mi punto de vista como enfermera, no sé si lo tienen puesto en el protocolo, pero en el plan de cuidados del día tiene que estar puesta la medición de diuresis, no solo Sí. como incentivarlo, sino que se mida para poder tener seguridad de cuánto está, porque hay factores, uno puede relacionar si la diuresis fue menor a 200, es altamente probable que tenga un globo, entonces. Sí, o sea, eso es parte de, dentro de los registros de matronas se van a modificar porque a veces se dejan especiales cuando hay alguna paciente que uno sabe que tiene la función, pero no dentro del control habitual. Ahora sí va a ser parte del control habitual durante el trabajo de parto y además en el puerperio inmediato. En el parto no, porque eso es algo que uno hace ahí en el momento, son otras condiciones, pero en el antes y el después sí. Natalia, yo tengo una pregunta para entender un poco mejor el contexto. Me gustaría saber cuántas salas de puerperio tiene el hospital, y cuántas matronas tienen para el manejo de esas pacientes. Sí, nosotros son salas de 2 pacientes y son aproximadamente 12 salas. No, mentira, a ver. Sí, aproximadamente 12 salas. Son Y son 24 más o menos. sí, son 4 matronas. Están súper bien en número, pues tienen seis pacientes por matrona, están, comparado con Nosotros Valdivia, están de lujo. No, en general nosotros tenemos buena cantidad de personal. De hecho, también en nuestra unidad de alto riesgo obstétrico tenemos 4 matronas de turno y ahí son un poquito sí más de pacientes, porque son 3 por sala. Pero en el preparto también tenemos 10 camas y tenemos una matrona por cada 2 pacientes. Entonces, Maravilloso. ¿pudiese ser Sin duda mejor? debe ser una resistencia al cambio, nomás a poner claro algo nuevo ahí de Es más todos los pega, pues ítems sí, que hay que para todo. hacer. Claro, es más trabajo, sí. Pero en el fondo, nada, yo creo que es parte del camino, así que también lo encuentro yo como matrona súper buena medida. También creo que son cosas súper básicas de las cuales uno se tiene que hacer cargo del paciente. Y si uno las sistematiza, en el fondo no tendría por qué en el tiempo generar una carga tan grande cuando ya empieza a haber un equipo que está preocupado de eso, no solamente una sola persona del equipo médico. No sé si hay más preguntas, más dudas. Oye, Nati, ¿cuándo se implementaría o ya hay como marcha blanca, algo así como antes que te aprueben? O sea, en la parte del trabajo de parto. En la parte de preparto y parto, eso la idea es irlo partiendo ya dentro de las próximas 2 semanas. Pero en la parte del puerperio, ahí es donde está más complejo y ahí tengo que esperar a tener un poquito más de insumos y la aprobación del protocolo. Oye, ¿y tienes alguna cifra de cuántas retenciones se estaban haciendo antes, como para ver el impacto? No, porque no siempre quedan consignadas Mm. como evaluación. Porque entonces, no sé, llaman al médico, vale, toca la guata y dicen, no, sí tiene retención, hágale un cateterismo, pero no siempre queda el registro. Ok. Entonces, no significa revisar todas las fichas de todas las puérperas y decidí que iba a confiar en mis colegas que decían que tenían que ir varias veces por turno a ver a las pacientes con retención. Sí. El impacto de Teníamos dos, la... Perdona, disculpa, me adelanté. sí, es que Voy a decir un teníamos dos comentario personas con la manito levantada. Perdona, Valentín, te vamos a dejar en la filita. Sí, sí, absolutamente. Paola, ¿tú tenías una pregunta?
La perdimos a la Paula. Está tratando de sacar el... sí, yo te lo saco, a ver, déjame ver si te puedo ayudar. Em, no se escucha, Paula. Estás todavía silenciada. Paula, Paula. Sino que escriba mientras Sí, en el chat. escríbelo y mientras avanzamos con la Claudia, que tenía la manito levantada después y después va Valentín. Mi pregunta era si en el hospital, al menos en la maternidad del Sótero, por ejemplo, solamente hay sondas número 18 que son bastante grandes para la cateterización y es lo que hay, o sea, es como la única. Y yo siempre peleo que tienen que ser más chiquititas, pero no me pescan. Y entonces no sé si tú en tu hospital tienen opción de tener 12 14 o... O sea, en el preparto, eh, habitualmente tenemos las 14 y las 12. También hay 10, pero habitualmente no lo usamos porque como tienen harta retención, necesitamos que salgan. Pero, por Mucho- ejemplo, cuando yo realizo procedimientos, lo hago con sondas de alimentación. Entonces, puedo estar mucho rato, pero lo hago con sonda de alimentación entre 6 a 10, dependiendo de lo que tenga. Y habitualmente cuando dejo la indicación para que lo haga la matrona, pido que sea con un Anelatón 10, no más que eso, porque si no, pobre uretra y pobre señora, así tampoco ensañarse. La idea es tratar de ayudarla, pero no dejarla con la uretra inflamada de tanto cateterismo. Valentín, Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, reitero los agradecimientos a Natalia por la súper buena presentación. Eh, eh, bueno, más que nada quería agradecerle de la gran presentación que hizo y recalcar en el fondo este tema de que solamente haciendo una pregunta podemos tener una, digamos, una aproximación a que la paciente realmente está vaciando o no está vaciando en su vejiga. Cuando habitualmente decimos, ¿usted siente que vació su vejiga en forma completa? Y la paciente dice que sí, habitualmente no hay retención urinaria. 97% de las veces en pacientes jóvenes como son las pacientes embarazadas o posparto. Entonces eso quería recalcar. Yo mi único miedo con eso es que, a ver, si bien lo preguntamos, la gran mayoría de las veces, es que no siempre confío en que vayan a preguntarle realmente cuando dependa de otros, o de que por evitar realizar un cateterismo pudiesen no ser tan fiel a la verdad. Entonces creo que es importante que todos los estamentos, tanto los TENS como las matronas y los médicos, nos acostumbremos a preguntar cuando pasamos visita a la paciente puérpera, porque habitualmente ¿qué es lo que hacemos? Vemos que, cómo están las mamas, si están congestivas, si tiene grietas, cómo está la retracción uterina, el sangrado, y solo preguntamos si es que ha ido al baño. Y ni siquiera nos interesamos muchas veces por el detalle. Entonces, todos tenemos que preguntar para que si se le pasa a uno o uno no fue tan exhaustivo, sea otro el que lo detectó y disminuir la probabilidad Sí, de que se nos pase. lo que nosotros hemos visto que esa pregunta sirve y funciona cuando la paciente fue al baño recién. Cuando tú le dices, vaya al baño, orine, ¿usted siente que vació la vejiga en forma completa? Dice, sí, siento que sí. Es 97% de las veces confiable. Pero cuando tú lo haces en forma retrospectiva, no es tan confiable. Entonces, ese es a lo mejor algo que en lo que pudiéramos aportar de la investigación que hicimos eh, en Mm. base a lo que tú estabas presentando. Muchas gracias, Natalia. No, gracias a ti. Sí, yo creo que es buena idea lo que dice Valentín, pero igual como dice la Nati, yo me acuerdo de tener la experiencia que cuando hacíamos los TOT ambulatorios, entonces les preguntaban a la señora, ¿señora orinó? Sí, ok, alta, y después llegaban con el tremendo globo. Entonces, lo que dice la Nati es verdad, o sea, hay que alinear a todas las personas como para que
hagan bien la pregunta y tal como decís tú, Valentín, tiene que ser inmediatamente. O sea, si no la están viendo y llegan a la media hora y la puérpera está con la guagua tratando de darle pecho, puta, te va a decir cualquier cosa probablemente. Entonces, Sí, no que- sirve, tiene que ser en el momento que la señora fue al claro, baño, orinó y tú dices ya, claro. orinó de Ahora, forma espontánea, ya, es eso. que habría que ver también si el hallazgo que ustedes hicieron es extrapolable a una puérpera con guagua, pues, ¿cachai? Porque no es lo Bueno, mismo una guagua que está recién operada, que está eso es lo pendiente que iba a decir, claro, que eso ahí se abre de una línea de otra. investigación, claro, Sí, pues, ahí se abre una línea de investigación, en el fondo de hacer este mismo trabajo, que es muy fácil, sí, que en el fondo basta en el fondo la voluntad de hacerlo, para preguntar a las puérperas, claro. ¿usted siente que vació su vejiga en forma completa? Sí, no, y eso llevarlo a un Excel, y eso tabularlo, y eso hacerlo en el fondo con la estadística que se necesita, con el N que se necesita, para poder en el fondo validarlo. Estaría- Es una oportunidad de sí, investigación. pues y estaría súper bueno porque te ahorráis un montón de pega, pues, ¿cachai? Buenísimo, Un montón de pega. buenísimo, porque solo con una pregunta evitas una sonda, lo que cuesta el insumo, Exacto. lo que significa para la matrona, para la El enfermera hacer tiempo, el sondeo, exactamente. Es una pero claro, oportunidad de hay investigación, que ver absolutamente. si funciona. Sí, Oye, tal vez una buena idea también podría ser que se deje como regla, como para intencionar esta medición, como que la primera orina espontánea postparto sea medida. Sí. Entonces, al obligarte a medirla, ya sea por la técnico paramédico o por la matrona, obliga a que la paciente te toque el timbre y tú le puedas hacer la pregunta instantánea, porque en el fondo, claro, las matronas estamos a cargo de la puérpera, que son 6 mujeres, pero aparte es la diada, son 12 pacientes que nosotros tenemos que hacer el examen físico a los dos y evaluar a las dos personas. Entonces, en el fondo, en vez de 24 pacientes, para las matronas son 48. Entonces, no hay que olvidar también esa parte. Entonces, de repente sistematizar puede servir. Ahí volvió Paola, Nosotros, Hola, ahora lo resolvió. tenía Adelante. súper bloqueado el teléfono, súper, súper. Oye, quiero felicitar a la Nati. A mí me toca trabajar con ella, creo que una mujer tremendamente comprometida. Es mi jefa del equipo de Urogine, así que yo soy súper respetuosa de sus decisiones. Creo que es una tremenda profesional, creo que le da un plus a la uroginecología que yo creo que muchos que, más o menos los que gente que tiene mi edad, en general era como una subespecialidad como bien venía menos en algún momento. Y creo que todos estos cambios que se generaban en las mujeres embarazadas ni siquiera eran mayormente visualizados. Mi pregunta, Nati, es que ¿en qué momento tú crees que entra aquí la electromiografía? Porque esta paciente fue nuestro caso índice, como efectivamente dice la Natalia, fue súper complejo el manejo y el gran peso de la paciente se lo llevó la Natalia. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento uno debiera plantearse la electromiografía? Porque con toda la fisiopatología que tú muy bien explicaste, a uno le queda la sensación de que quizás, ¿qué habíamos hecho si esta paciente pasado un poco más de tiempo no hubiese orinado? ¿O cuántos daños eventualmente que nosotros no somos capaces de visualizar pueda tener? Eso. yo creo que es difícil primero porque no siempre, o sea, no es que no siempre, nunca depende de nosotros, sino que de una especialidad extra que llega acá. Probablemente se la solicitaría a una paciente que además no tiene sensación vesical. Pero esta paciente, gracias a Dios, siempre tuvo la sensación de vejiga llena o al menos de deseo, no, de vejiga llena y de deseo miccional intenso y que ella no lograba vaciar. Entonces había algo ahí que pasaba, pero no era que tuviera algún tema nervioso. Ahora, aparte de que la electromiografía es bastante dolorosa e incómoda para la paciente, eh, no sé si en agudo, en estas pacientes que no tienen antecedentes de patología, no son de gran utilidad cuando no hay una alteración eh, sensitiva, por lo menos. Y probablemente si no siente nada, primero le haría un test de Bohr antes de hacerle una electromiografía, porque de verdad que no conozco ninguna paciente que se la haya tenido que hacer que no haya echado puteadas al momento de hacerse el examen. Si me lo hiciera yo, ni les cuento.
¿Alguna otra pregunta, Gracias. comentario? Perdona, me voy a repetir, pero creo que es un tema súper relevante y, y que es olvidado, que tiene una prevalencia que es muy baja porque que yo creo que es subestimado. Entonces, el llamado quizás como sociedad a eh, involucrarse más en este tema, a ir más al porperio, digamos, y a hacer esa pregunta que a lo mejor es muy simple, pero que nos puede dar muchas respuestas respecto a cuáles son las pacientes que hacen más disfunciones, identificar las pacientes que hacen más disfunciones, como son, por ejemplo, las pacientes que tienen un parto operatorio o una morfina intratecal. Eso. Y hablar con nuestros equipos de anestesistas, a lo mejor de todos los hospitales. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, que nos bloquean las pacientes así a más no poder. Eh, que a lo mejor se pueda tratar de disminuir un poquito las dosis, eh, para que sea manejo del dolor, que no nos bloqueen tanto motoramente. Al menos en nuestro hospital se está haciendo, en nuestro hospital no, se hace en el hospital, pero es de la universidad el proyecto. Un anestesiólogo está haciendo un protocolo de manejo del dolor con remifentanilo, que si bien no maneja al 100% el dolor porque no quedan bloqueadas, sino que hace que el dolor sea tolerable, les permite a las pacientes deambular y no afecta la función vesical de las pacientes. A lo mejor eso es algo que más adelante nos va a ayudar. Doctor Castro. Oye, como para ir finalizando, no sé si ya estamos, porque ya estamos en la hora, ¿cierto? Valentín, te iba a decir que podía ir contar lo de Sochoc, de Congreso. Sí, estamos, bueno, gracias a la gestión de Henry y de Pablo Sobarzo, vamos a tener un gran congreso SOCHOC. Estamos en el fondo confirmados con el doctor francés que viene a colaborar con nosotros en el congreso SOCHOC. Henry, tú puedes decir el nombre de él y poder introducirlo para poder en el fondo eh, dar la novedad de lo que vamos a tener en SOCHOC. Sí, bueno, con Sochoc, como este año no tuvimos Congreso SODUP, y tuvimos el congreso con ALAP. Bueno, también quisimos tener con Sochoc, que ahora en noviembre en Viña del Mar, oh sorpresa. Y tenemos un bloque, o sea, son dos bloques que conseguimos, que van a ser de piso pélvico obstétrico, precisamente en relación a lo mismo que presentó la doctora Castagnoli, y que es como un tema un poquito olvidado de repente en la uroginecología. Vamos a hablar de cuidados del piso pélvico durante la gestación, pregestacional y posgestacional en el puerperio. Y nos vamos a enfocar sobre todo en Oasis. Y por eso es que invitamos al doctor Renaud de Tairac, que él es autoridad mundial en Oasis y va a estar con nosotros en el bloque. Así que, y lo otro es que los socios y socias SODUP van a tener un descuento para la inscripción en el Congreso de Sochoc. Así que para que participen y llenemos la sala, porque va a estar re interesante. Eso. Súper. Bien, Exacto, estamos. muchas novedades. Mm. ¿Ibas a decir algo más, Valentín? Yo justo iba a hacer como la No, no, introducción al cierre. no, dale nomás. Estamos todos súper invitados a participar de SOCHOC. La verdad es que es un gran invitado, es un lujo de invitado, incorporando en fondo un curso precongreso que va a ser para los becados de tercer año de la especialidad, en el cual vamos a discutir casos clínicos juntos con el doctor Renaud Tairac, que va a ser un lujo. Así que, por favor, todos invitados, todos avisarle a sus becados y vamos a estar ahí en el fondo para apoyar en el fondo esta gran
convocación que va a ser del doctor Reno Betaira, que es un lujo tenerlo en Sochoc 2025. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por la atención, en especial a Natalia, por tu muy útil y bonita y práctica presentación. Yo creo que es el llamado de atención para todos a ser consciente de esto, ahora en los lugares de trabajo de cada uno y en nuestros equipos, a seguir trabajando por la salud de las mujeres. Así que muy agradecido por la participación de todos. Que Gracias a tengan ustedes. buenas noches. Muchas gracias. Gracias.